Saludos, bienvenidos a este programa, su programa, el programa del Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Lo que nos trae siempre acá es la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes, todo el equipo de Evangelio de Cristo, complacido de trabajar para el Señor Jesús. Vamos a la Escritura, vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Palabra del Señor. Esta mañana el tema en sí es la muerte espiritual, pero el título de este mensaje es el reinado de la muerte sobre el hombre. Partimos desde Romanos capítulo 5, versículo 17, para introducir, meditando un poco sobre este tema. Hacía yo dicha meditación y imaginaba o ponía en mi mente cómo podía sentirse un doctor, un médico, un doctor, cuando le tocara hablar con uno de sus paciente que se presentó a él con distintas afecciones o síntomas. Y este doctor, después de haber hecho un análisis profundo de toda la situación, después de haber hecho todas y cada una de las cosas que se deben hacer para atender al paciente, es diagnosticado este paciente con un cáncer terminal. Cuando tiene ese encuentro con el paciente, le va a dar el diagnóstico, el resultado de todos los estudios que le han hecho. Y le dice al paciente o le participa al paciente que tiene cáncer. Y el cáncer es un cáncer agresivo. La persona recibe lo que el doctor le está diciendo. Y la reacción, solamente tomé 2 reacciones, es la de una persona que puede manifestarle al doctor y decirle: doctor, yo toda mi vida he sido una persona sana, toda mi vida he sido deportista, toda mi vida he tenido una vida tranquila, en el sentido de que no he tenido excesos de licor, de ningún tipo de exceso. El doctor le da la explicación y le dice: el desarrollo de la enfermedad, células cancerígenas, se reprodujeron y tienes cáncer. No puedo decirte más. Ahora, el otro caso es un paciente con síntomas que también llega al mismo doctor. El doctor le hace la evaluación pertinente. Después que hace toda la evaluación pertinente, llama al paciente y le participa que debido a todos los estudios que se le han hecho, se le ha diagnosticado un cáncer terminal. Por esta razón, este hombre o esta mujer está condenado a morir. El otro caso es como esta persona recibe la información. No diserta mucho con el médico. El médico empieza a evaluarlo y empieza a preguntarle algunas cosas. Y él empieza a decirle al doctor que, bueno, su vida ha sido un poco desordenada, ha tenido muchos excesos, ha vivido un estilo de vida de drogas, alcohol y otro tipo de cosas. ¿Qué observamos acá? Y es el punto para introducir acá el tema. El cáncer de estos 2 pacientes es una verdad, es una realidad. Ahora, los efectos de este cáncer también serán inevitables. Esto no implica, aun cuando ellos hayan tenido que ver con el desarrollo de la enfermedad o no hayan tenido que ver con el desarrollo de la enfermedad,
El punto es que tienen cáncer. El punto es que están condenados a morir. Esta declaración del doctor hacia estos dos pacientes es algo contundente, es algo doloroso, es algo muy fuerte, pero había que decirlo. El doctor no podía tener engañado a los pacientes, tenía que decirle cuál era su situación. Y así de dura y contundente son las declaraciones del autor de la Biblia. Así de dura y contundente son las declaraciones del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor nos deja ver la condición del ser humano. La condición del ser humano. Todo esto partiendo desde el Génesis capítulo 2 versículo 17. Cuando Dios dio un mandato. Génesis capítulo 2 versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos al Dios omnipotente hablando con Adán, el primer hombre sobre la tierra. Dios le da un mandato, pero también le dio una advertencia. Le advirtió que si comía del fruto, ciertamente moriría. Hubo una advertencia, hubo un mandato, hubo una advertencia. Y ni aún así, después que esto sucedió, ni aún así, Adán obedeció. Como acto seguido, vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Voy solamente al versículo 6, a la parte B del versículo 6. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estamos hablando aquí de Eva, la primera mujer sobre la faz de la creación. Vemos cómo ellos o ella cayó en la tentación de esa serpiente que nos da el Génesis, que nos deja ver el Génesis. Pero el acto en sí, cuando leo el versículo 6, parte B, dice: y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Cuando vemos que en Génesis 2 el Señor advirtió a Adán cuál era la consecuencia por comer del fruto, y luego su mujer, Eva, su compañera, su ayuda idónea, le da de comer el fruto, Adán no dudó, comió del fruto. Ahora vemos en Génesis del capítulo 3 del 7 al 10, vemos los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué sucedió en ese momento? A partir de ese momento fue roto el estado de comunión, o digámoslo así, el estado de justicia, de santidad. Ellos perdieron absolutamente su pureza, esa pureza que los caracterizaba. O en este caso, ellos eran puros hasta ese instante. Esta desobediencia de Adán no solo afectó a Adán y a Eva en este caso. Esta desobediencia, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 17, esta transgresión tuvo el efecto de infectar a toda la descendencia de Adán y Eva. Ellos son llamados nuestros primeros padres, por decir, los padres de toda la raza. El pecado y la culpabilidad de Adán le fue imputado a todos sus descendientes. Por todos, o por tanto todos los hombres, sin excepción, nacen llevando la naturaleza caída de Adán. La pena del pecado, la pena de la transgresión. ¿Cuál es la pena del pecado? ¿Cuál es la pena de la transgresión? La muerte. Ahora, como primer encabezado, vamos a identificar acá
algunos rasgos característicos de la muerte espiritual en el hombre. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, donde el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso sobre cuál era o cuáles son los rasgos que tenían, en este caso los creyentes, que tenían antes de su conversión. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice el Señor. Vamos a leer a partir, y esto vamos a leer como está escrito en los manuscritos más antiguos. Vamos a leer a partir, lo que tienen Reina Valera dice, y os dio vida. Bueno, vamos a obviar esa parte y vamos a leer. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, el apóstol Pablo, va a mostrarles a los creyentes en Éfeso la miseria total, la miseria absoluta que tenían estos creyentes antes de llegar a Cristo. El creyente antes de su conversión. Vamos a Efesios y vemos acá en el libro de los Efesios que dice en el versículo 1 de Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando se habla de delitos, acá en este texto, se habla de una desviación del camino estrecho, deslizarse de la senda. Específicamente cuando nos habla de delitos. Estos creyentes vivían, estaban muertos. Hay una connotación rara cuando se habla de muerte en la escritura, porque siempre cuando uno puede compartir este tema, siempre las personas dicen, pero ¿por qué hablan de muertos si nosotros estamos vivos? ¿Por qué hablan ustedes de muertos si yo respiro? Porque tú hablas de muertos si yo camino, si yo tengo alguno que otro sentido, a alguno le faltará algún sentido, o alguno tendrá alguna discapacidad o una incapacidad, pero tengo vida. Resulta que la Biblia identifica esta muerte espiritual, y repito, voy a la introducción, a partir del momento que Adán y Eva, en este caso Adán, no cumple con lo que Dios le había estipulado, el hombre entra en un estado de muerte espiritual. A partir de ese momento, muerto espiritualmente. Estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados. Pecados. Cuando se habla de pecado, muchas personas tienden a pensar que no son pecadores. O a pensar que son pecadores, pero hay otro pecador que peca más que ellos. Resulta que aquí dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pecados. ¿Cómo pudiéramos hablar de esto? Bueno, todas las acciones que no glorifican a Dios. Simple, sencillo. Todo pensamiento, toda palabra, toda obra que no glorifica al Señor. Específicamente en el griego, la amartía. Errar, fallar el blanco. Cuando hablamos de esto, entendemos que la Escritura también nos dice, en Romanos capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Es una declaración del apóstol Pablo en el libro de Romanos, hablando de la muerte. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice el Señor, y aquí vemos a Adán como representante de toda la humanidad, de toda la creación, dice el Señor, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Vean lo que dice el Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí viene la queja de muchos. Ahí viene la queja de muchos. Porque tú me dices a mí que yo soy culpable de aquello que ocurrió en el huerto del Edén. Yo no tengo ninguna culpa de esto, yo no estuve ahí. Ok, vamos a entenderlo ahora de esta manera. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Ahora vamos a ver cómo Dios nos dice también que estamos, como nos dice el Señor, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa esto? Que cada persona o cada creyente antes de Cristo practicaba, es lo que llaman anda, o en el caso de estos hermanos de Éfeso, andaban en el pecado. ¿Cómo? El pecado como estilo de vida. El pecado como norma del mundo. Vean lo que dice el Señor. Siguiendo la corriente de este mundo. Anduvisteis. Tu amigo creyente que estás ahí, era tu condición y la mía antes de Jesús. Era tu condición y la mía. Así andábamos. Ahora nosotros en estos casos como creyentes, cuando vamos a la Escritura, debemos mirarnos nosotros bajo lo que Dios nos está diciendo y entender la gran misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Porque esto que yo estoy leyendo, que Dios nos ha dejado, esto éramos tú y yo, hombres y mujeres pecadores, que andábamos conforme al mundo. No había una norma de Dios para con nosotros, o nosotros no obedecíamos ninguna norma de Dios. Andábamos en el pecado, era nuestro estilo de vida. Lo que hacía el mundo era lo que nosotros hacíamos. Seguíamos la corriente del mundo. Cuando vemos este mundo, ¿qué podemos observar? Hay mucha bondad en el mundo. Todos son muy buenos. Muchas personas o algunos pueden decir, oye, no todos son malos en este mundo. La gran mayoría de los que habitan este mundo son personas buenas, los malos son pocos. Ahora yo me pongo a pensar sobre este caso y yo digo, bueno, ok, yo puedo entender tu punto de vista y voy a tomarlo en cuenta y yo puedo pensar y decir, bueno, ok, entiendo tu punto de vista, ok, sí, la gran mayoría de las personas del mundo son buenas. Ahora, yo te preguntaría, si la gran mayoría de las personas del mundo son buenas, ¿por qué el mundo marcha en una decadencia total y absoluta? Donde todas las cosas que ahora mismo se están dando por norma y por regla, todas son absolutamente depravadas y malas. Ahora, ¿qué tú me responderías diciéndome o argumentándome de que la gran mayoría de las personas del mundo son personas buenas, que tienen muchas cosas dentro de sí, que son gente de bondad? ¿Dónde está esa bondad? No la veo reflejada en el mundo, en ese mundo que tú dices, que puedes pensar que toda o la gran mayoría de las personas son buenas. No comparto eso. No es lo que la Biblia me dice. Muchos dicen, oye, estos evangélicos exageran mucho. Todo lo llevan al extremo. Porque realmente yo no soy tan malo. Yo soy un poquito malo o un poco bueno. Mi vecino tampoco es tan malo. Mi mamá o mi papá tampoco es tan malo. Mi mamá es muy buena. Todos tienen una concepción del bien y del mal, y todo es acomodado al corazón del hombre. Todo es acomodado a lo que cada uno quiere decir. Entendemos entonces que nos dice la Escritura que andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, practicábamos, seguíamos el mundo,
éramos conforme a este mundo. Y ahora vemos que éramos conforme al príncipe, a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Pues le digo quién es. El diablo. Wow. Cuando se habla del diablo, muchos tiemblan y otros simplemente no les importa. Pero cuando se habla del diablo, hay una declaración de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor declara que todos aquellos que no son hijos de Dios son hijos de Satanás, son hijos del diablo. Ahora, nosotros, y en este caso, Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso, les está diciendo, ustedes y yo éramos hijos de Satanás, hijos de las tinieblas. Esto es contundente. Esto es duro lo que dice el apóstol Pablo, pero examinémonos nosotros los creyentes y también aquellos que puedan estar viendo este mensaje, que no son creyentes y Dios los tiene ahí. Evalúen todas estas cosas. Y si ustedes se identifican con alguna de las cosas que yo les estoy diciendo y que el Señor nos está diciendo en esta mañana, les voy a dar el remedio, la medicina, para que esto termine de una vez por todas. Seguimos en Efesios 2, dice el Señor. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿quién es ese? El diablo. Entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada persona sin excepción está guiada por los deseos de su carne. Cada una de las personas sin Cristo está guiada por los deseos de su carne, los deseos de nuestra carne. Tenemos una carne. Ahí es donde están los malos deseos, los pensamientos y todo esto de inclinación al mal. Todo esto va en contra de Dios. ¿Qué sucede con estas personas? ¿O qué sucedía en este caso con estos creyentes antes de venir a Jesucristo? Vivían para sí mismos. Vivían para sí mismos. Vivían para complacer la carne, vivían en la carne. El Dios de ellos era la carne. Satisfacción de la carne. Esto lo dice el Señor. Vemos en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 18. Sigo en los rasgos característicos de la muerte espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18 dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, cuando leo esto, cuando leemos esto, podemos pensar, oye, andamos en la vanidad de nuestra mente. Tú estás acusándonos de que andamos en la vanidad de nuestra mente cuando este mundo ha avanzado de una manera estrepitosa en el área tecnológica y en muchas áreas a nivel de todo el mundo, y tú dices que eso es la vanidad de la mente. Es lo que tú me estás diciendo. El hombre ha logrado muchas cosas. El hombre ha logrado lo que para muchos años atrás era imposible, humanamente hablando. Pero todas estas cosas no tienen un impacto a nivel espiritual y eterno. Como dice el predicador en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidad. Por cierto, había una revista que se llamaba Vanidades también. Recuerdo hace muchos años. Cuando nosotros hablamos de vanidad, acá en lo que el texto nos está diciendo,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando se habla de vanidad, yo voy a enfocarme un poco. Que aquí el apóstol Pablo específicamente le habla a la gente de Éfeso, a los hermanos, a los creyentes de Éfeso, pero cuando yo voy aquí a la escritura, no sé por qué, pero el Señor me deja ver que hay una aplicación para nosotros los cristianos en este tiempo. Y es que cuando yo analizo Efesios 2, me doy cuenta que andar en la corriente de este mundo es hacer lo que hace el mundo. Y cuando yo leo este texto de andar en la vanidad de la mente, a mí inmediatamente me viene el pensar en las redes sociales y pensar en mis hermanos cristianos. Redes sociales, amplio alcance, amplio espectro. Hay mucho que se puede hacer con las redes sociales. Pero para nosotros los cristianos, el fin principal debe ser la exposición de la palabra de Dios, la exposición del Evangelio de Jesucristo, para que todos aquellos que están llamados a vida procedan al arrepentimiento, porque el Señor no quiere que perezcan. Dice el Señor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿O qué estamos haciendo nosotros los cristianos con todo este avance tecnológico? Estamos siguiendo la corriente del mundo, andando en la vanidad del mundo, porque estamos tomando todas estas cosas para hacer lo que hace el mundo. Vemos creyentes donde la gran mayoría del día es colocando fotos, selfies, y cualquier cosa que ellos vayan a realizar en el día, eso es selfie, selfie, selfie. No hay una palabra de consolación, no hay una palabra de exhortación, no hay un mensaje del Evangelio. Son los selfies. Y esto nos debe llamar a reflexión a nosotros los cristianos. Entender que todas estas cosas nosotros debemos usarlas para el alcance de la palabra de Dios, para extender el Evangelio. Esto debe ser así. En nosotros los cristianos, por supuesto, si somos cristianos. Si no somos cristianos, seguimos andando en la corriente del mundo, haciendo lo que hace el mundo, viviendo en la vanidad del mundo. ¿Cómo el mundo lo hace? Si no eres creyente. Ahora, aquí mismo en Efesios 4, el versículo 18, nos deja ver también de que aquí el hombre no es una víctima. Algunos pueden pensar, bueno, el hombre es una víctima, hay que ayudar al hombre. Bueno, hay que ayudarlo, vamos a ayudarlo. El hombre no es víctima en esto. ¿Por qué? Dice el Señor. Tiene entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, escuchen, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. El hombre está ajeno a la vida de Dios, ajeno a todo lo que tiene que ver con Dios, porque él lo hace intencionalmente. Él no quiere tener nada que ver con Dios. No quiere nada con lo espiritual, no quiere nada con Dios, absolutamente nada. Lo único que podemos ver que quiere el hombre de Dios son favores. Favores, solo favores. Estoy enfermo, sáname. Tengo problemas con mi matrimonio, sana mi matrimonio. Tengo problemas con mi trabajo, ayúdame. Tengo muchas situaciones en mi vida. Oh, tú, que el que llaman Dios, échame una mano. Y Dios en su infinita misericordia, algunas de estas cosas se solucionan. Pero hasta ahí llegó el hablar con Dios. Mucha conveniencia vemos en todo esto. Ahora, leemos acá el versículo 19 de Efesios 4, dice Efesios 4, versículo 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este texto es contundente. Los cuales perdieron toda sensibilidad. Algunos comparan esto con los callos. Cuando alguien se hace un callo.
Y más que todos los hombres, cuando hacemos muchas labores, las manos se hacen callos. Y luego cuando las haces muy seguido, ya no te hace tanto daño, ni siquiera sientes dolor, porque ya eso está encallecido, ¿no? No siente, no tiene sensibilidad. Ahora, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos perdieron la sensibilidad, estaban endurecidos como rocas, como piedras. Cuando se dice o nos deja ver la palabra avidez, es la persona que se excede siempre, o la persona que siempre se excede, la persona que siempre quiere más. Y lastimosamente, cuando se habla en este caso, es el no saciarse en la maldad. Y ahí tenemos un caso, tenemos el apóstol Pablo hablando de esto en Romanos capítulo 1. Lo habla con mayor detenimiento. Ahora, cuando vemos todos estos síntomas, el Señor nos sigue hablando y nos sigue dando estos rasgos característicos del muerto, de la muerte espiritual en el hombre. Dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón nuevo. Ahora, dice el texto que es un corazón de piedra. Corazón de piedra. Me inquieta mucho cuando escucho algunos hermanos, cuando evangelizamos o salimos a evangelizar, y muchos o algunos hablan de que tenemos que decirle a las personas que Cristo entre a su corazón. Dígale a las personas que Cristo entre en su corazón. Dile a las personas, pide que Cristo entre a tu corazón. Yo eso, a la luz de este texto, yo no lo entiendo. Porque aquí me dice más bien que la petición de la persona es, Señor, sácame este corazón de piedra. Es lo que yo puedo observar en este texto. El corazón de piedra del hombre, ese corazón que está insensible al llamado, a la obra de Dios, ese corazón debe ser removido, y es lo que el Señor dice en Ezequiel capítulo 11. El corazón de piedra. En Lucas 9:60, Jesús le dijo, la declaración del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A la luz de lo que estamos estudiando en esta mañana, ya pueden entender a qué se refería el Señor Jesucristo. Cristo deja ver la condición del hombre muerto. El hombre está muerto. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. Vivo o viva físicamente, muerto o muerta espiritualmente. Vamos al enunciado número 2, al encabezado número 2, y son las consecuencias en el hombre a causa de la muerte espiritual. Hay una gran consecuencia. La gran consecuencia. Y es, como podemos verlo en Tesalonicenses, exclusión de la presencia de Dios. Realmente para mí es el concepto más contundente de lo que significa muerte. La separación de la comunión con Dios. Ahora, cuando voy a la Escritura, ¿por qué esa separación? Dice la Biblia que por uno entró la transgresión, que por una transgresión, la transgresión de Adán, el pecado de Adán, entró la muerte. Y por lo tanto, somos considerados ahora pecadores. Pecadores.
por herencia. ¿Sí? Tenemos la herencia del pecado en nosotros, ¿sí? Pero también practicamos el pecado. También lo vimos también en Efesios 2. Ahora, ese pecado heredado, ese pecado que tú practicas, que practicabas, y digo practicas en el sentido del creyente, porque el creyente todavía peca. Todavía nosotros como cristianos pecamos. Pero la nueva naturaleza en nosotros nos hace sentir pecadores. Siempre me gusta compartir esto, y lo comparto mucho con los hermanos. Cuando se habla de la conciencia, el hombre tiende mucho a decir conciencia, conciencia, la conciencia. Pero cuando vemos, la conciencia te dice lo que es malo y bueno. Pero en nosotros los cristianos hay un poder más grande. Y es que en nosotros está el Espíritu Santo, que te hace sentir pecador. Y eso va más que la conciencia. Por supuesto, muchísimo más. Ahora, por lo tanto el hombre, por medio de esta separación, no disfruta lo que realmente es bueno. No disfruta de lo que es bueno. El hombre no es capaz de amar a Dios. Realmente no lo es. El hombre no es capaz de obedecer a Dios. El hombre no es capaz de agradar a Dios. Ahora, esto no significa que el hombre no tenga curiosidad por lo religioso, que el hombre no tenga curiosidad por lo espiritual, que el hombre no tenga en sí esa pregunta sobre lo eterno, pero todo esto está viciado. Todo esto está viciado, todo esto va a ser viciado. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de que las personas entiendan o la persona entienda de que está muerto. De que está muerto espiritualmente. El hombre es incapaz de amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en él. Así. El amor de Dios no está en él. ¿Por qué? ¿Por qué no ama? Y vamos a llevarlo a este contexto. El hombre no ama a Dios porque ama la maldad. Ama la maldad. Se deleita en la maldad. Vive en la maldad. Aun cuando cree que no es tan malo, se complacen aquellos que hacen maldad. Romanos capítulo 1. Vemos todo esto y nos deja ver la mortandad o la muerte en nosotros. Juan capítulo 3 versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí está. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre es incapaz de obedecer lo que manda Dios. Se obedece a sí mismo. ¿A quién obedece? A la carne. Sus deseos, sus pasiones. La concupiscencia. Las pasiones desordenadas. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, ¿quién maneja al hombre? La carne, sus deseos. Dice el Señor, Romanos 8. Y los que viven según la carne, escuchen esto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, entra la gran pregunta, que algunos de los que está ahí viendo este programa pueden decir, bueno, yo no soy cristiano, pero tú me estás diciendo que yo no puedo agradar a Dios con todas las cosas que yo he hecho, que todas las ayudas que yo he dado no me son reconocidas por Dios, que todas las buenas obras que yo he hecho, que todo mi buen comportamiento, todo mi trato a mi familia, todo esto no vale nada. No he agradado a Dios con cada una de estas cosas. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Si eso todos me han aplaudido, todos me lo han reconocido, me han entregado muchos premios, muchas placas de reconocimiento por ayuda a la comunidad. Resulta que eso, sin Jesucristo en tu vida, es considerado trapo sucio. Trapo inmundo. Obras justas para ti, pero injustas delante de Dios.
La voluntad del hombre fue dañada. ¿Desde dónde? Desde el Génesis. Desde la caída. Desde la caída la voluntad del hombre fue dañada. Y es manifiesta cuando, en su muerte espiritual. La voluntad del hombre es de tendencia siempre al mal, de inclinación al mal. Hay hermanos que lo ilustran muy sencillo, y me gusta la ilustración, la voy a compartir, y es que los niños, nosotros como padres, les enseñamos a que se conduzcan bien, a que hagan las cosas buenas. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque las malas las hacen naturalmente. Y así también éramos nosotros. Las malas, como decimos popularmente, nos salen solas. No es necesario hacer mucho esfuerzo. En cambio, para hacer lo bueno, hay que ser educados. Educados, reiterativos, contundentes, para que esto pueda surtir un efecto. Ahora, el hombre muerto no busca a Dios. Aquí entramos en pánico. Alguno que puede estar escuchando entra en pánico y dice, ¿cómo es esto? El hombre no busca a Dios. El hombre muerto no busca a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque no quiere. No quiere. No le da la gana. No busca a Dios. No quiere hacerlo. Juan 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí. Ahora, dirá cualquiera, bueno, ¿por qué tengo que ir a Jesús? ¿Por qué tengo que ir a Jesús? Y dice el Señor, Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, si estás muerto, ¿qué necesitas? Necesitas vida. ¿Quién da la vida? ¿Quién va a darte la vida? Y aquí entramos en lo que me encanta de exponer la palabra de Dios. Entramos en Cristo. Como tercer enunciado de este mensaje. Cristo como dador de la vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿recuerdan cuando les hablé de la misericordia? Dios ha tenido gran misericordia, porque Él es rico en misericordia, porque Él es rico en misericordia, y esa misericordia se muestra y se mostró cuando tú puedes estar ahí sentado disfrutando de la palabra de Dios y decir gracias, Señor, porque eso antes no me agradaba. Ahora puedo escuchar tu palabra, escuchar tu voz, obedecer, caminar en obediencia, buscar obedecerte, rendirme a obedecerte. Ahora, cuando vemos todas estas cosas, vemos a un Dios magnífico, un Dios misericordioso, vemos a un Dios que ha dicho, porque de tal manera te amé, que di a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Ahora, si mi problema o el problema del hombre es la muerte espiritual, ¿qué debemos hacer? Poner o tener la solución. Les dije, la solución es esta. Donde hay vida, solo vida es en Cristo. Lo dice la Escritura. Ha dado Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿dónde
se llevó a cabo todo esto? Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que Dios mismo proveyó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo esto pasó en el momento que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y ahí fue crucificado. Su sangre preciosa fue derramada. Ahora, Jesucristo fue sin culpa. Jesucristo fue inocente. Juicio injusto, jueces injustos. Pagó Jesucristo la culpa que no le correspondía, porque ahí en ese momento se estaba cumpliendo lo que Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice. Versículo 14 y 15 nos habla de que aquel que iba a ser levantado, por medio de él habría vida eterna. Todo aquel que creyera en ese sacrificio. Ahora la salvación, la vida, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Debes ir a la vida, debes abrazarte a la vida y es Cristo Jesús la vida y ahí debes ir, ahí debes reposar, ahí debes permanecer, ahí debes quedarte. Colosenses capítulo 2 versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. ¿Quién dio vida? Dio vida, Cristo. Estábamos muertos. Tú y yo estábamos muertos. Tú que estás ahí, que no has creído en Jesús, tú estás muerto porque no tienes a Cristo. Ahora, el problema es si tú estás tan endurecido que escuchando estas palabras no quieres ir a Cristo. Realmente todos los rasgos característicos entonces se cumplen en ti. Pero tienes la oportunidad de que hoy no endurezcas tu corazón y vayas a Cristo con desesperación, con pasión. Eres un moribundo, eres un muerto. Búscalo, búscalo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y miren lo que pasa, perdonando todos tus pecados. Cuando te digo tus pecados, sí, los que tú cometiste y el pecado heredado también es borrado, quitado, eres limpiado. Juan capítulo 5 versículo 25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Es lo que dice el Señor. Los muertos que oyen la voz del Hijo de Dios vivirán. Tú que estás ahí, escucha lo que Dios te está diciendo. Si tú crees en Él, el acta de tus decretos, de tus pecados, es puesta en la cruz y ya no hay más condenación para ti. Ahora, si has escuchado la voz de Jesús, debes ir a Él. Debes ir a Él. Jesús es vida. Juan capítulo 11, versículo 25 les dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, si hay algún argumento humano que tú pudieras darme en esta mañana para no venir a Cristo, realmente delante de todo lo que Dios ha dicho, no significa nada, absolutamente nada, porque todo reside en Cristo, todo va en Cristo. Juan capítulo 6, versículo 63, dice el Señor, el Espíritu es el que da vida. Ahora, Dios es Espíritu. Muchos pueden decir ahora mismo, yo creo en Dios. Bueno, el Señor dijo, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Cree también en mí. ¿Qué vas a hacer? Dice el Señor, Juan capítulo 6, versículo 63, repito, el Espíritu es el que da vida. La carne, aquello en que tú puedes estar caminando ahora mismo, aquello que en lo que tú puedes estar viviendo ahora mismo, para nada te es provechoso porque es camino de muerte. Estás yendo por el camino ancho donde todos van directo a la perdición. Es lo que dice el Señor, es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida.
¿Quién dice esto? El Salvador del mundo, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Dios eterno, el bendito Rey, el Salvador del mundo, el que vino a salvar a su pueblo de pecado. Vino a dar vida a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Si tú ahí donde estás has sido confrontado, si ahí donde estás tú has sido edificado, yo le doy gloria a Dios. Si has sido confrontado, amigo, que no has venido a Cristo, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. Te invito a que te inclines a buscar la gloria de Dios. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesús. Clama a Él y Él te responderá. Ve a Él en arrepentimiento y en fe, buscándole. Y tú dirás, me acabas de decir que no puedo. Si hay una oración que Él va a escuchar, es la del arrepentido. Si vas arrepentido a Él, Él te va a escuchar. Eso no tengas duda. Si tienes los rasgos característicos de este muerto espiritual, por favor te invito a que vayas a Jesús. Te ruego que vayas a Cristo. Te invito a que lo hagas. Si estás seguro que estás vivo, que eres un creyente, que eres un verdadero creyente y que ninguna de estas cosas ya en ti tiene ningún valor y no son lo que te guía, lo que te lleva, te invito también. ¿A qué? A que vayas y le hables a los muertos y le hables de aquel que vive. Nuestro Señor Jesucristo. Si hoy te has dado cuenta que necesitas vida, ve a Cristo. Si hoy te has dado cuenta que necesitas hablar de la vida, ve y predica a Jesucristo. Dios les bendiga en gran manera. Dios les guarde. Y al que necesita la vida, la puede encontrar en Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.